Hola, hola. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Primero agradecerles porque es tarde, ¿verdad? Y venir a escuchar estas cosas tan tarde a veces da como pereza. Pero para nosotros es una excelente oportunidad, no solamente para hablar de los países a los cuales representamos, sino también para hablar de nosotros. Como les acaban de decir, yo vengo de dos pueblos en realidad. Mi mamá es una mujer arhuaca y mi papá es un hombre cancuamo. Zinamujina zimezanuko, Nandi atishei karingu mezanangwani. Y yo les estoy hablando en mi lengua porque saben una cosa, expresar lo que uno siente en la lengua de origen que uno tiene es muy, muy importante. Y yo hablo la lengua de mi mamá y no de mi papá. Y ese es un primer rasgo muy, muy importante porque finalmente habla de lo que somos las mujeres, ¿verdad, comadres? La segunda cosa es que yo quiero dejarles en claro varias cosas. Yo les vengo a hablar del país de la belleza. Y el país de la belleza es Colombia. ¿Quién conoce Colombia? Ah, y si les pregunto qué conocen de Colombia, todos van a decir que Cartagena. ¿Cierto? Bueno, Colombia es un país maravilloso y lo van a ir conociendo, pero yo creo que la belleza más grande que tiene Colombia es su gente. Yo creo que ese es el potencial más maravilloso que nosotros tenemos. Yo les voy a ir haciendo preguntas que no necesariamente van a ser respondidas, pero que siento que ustedes tendrían que tener en cuenta para que entiendan de qué estoy hablando. ¿Qué hace que un país que hace más de 60 años tiene una guerra interna pueda seguir sobreviviendo el día de hoy? Esa es la primera pregunta. Y quiero que la tengan como por ahí. La segunda pregunta. ¿Cómo creen que una persona como yo, indígena, en un pueblo que se llama Nabusima, que allí nací con una partera, estudié en mi lengua hasta que terminé el bachillerato? Cuando salí me tocó aprender español. Y luego me gané una beca para estudiar en la Universidad de los Andes, que es la universidad donde estudia la élite más importante de Colombia. Y ahí aprendí español y además empecé a estudiar derecho. Finalmente empiezo a trabajar y bueno, soy víctima de la guerra, me secuestran 2 veces, pierdo 2 hijos, etcétera, etcétera. Tengo que salir y me voy exiliada a Canadá. Y en Canadá pues tampoco hablan ni español y menos mi lengua. Así que me tocó también aprender a hablar otro idioma. C'est pour ça que je parle aussi français. Puis parfois je parle anglais. Y eso es muy importante también. Porque, ¿qué es lo que hace que una persona como yo, con todas estas dificultades que les estoy contando, termine siendo la embajadora de Colombia? Y esa es la segunda pregunta. ¿Cómo creen que una persona como yo termina siendo embajadora? Porque hay gente que hace toda una carrera diplomática como el embajador Jauma. Pero yo no soy diplomática de carrera. Yo soy diplomática política. Y eso es otra cosa. Para mí, básicamente la diferencia entre uno y otro es que yo soy más loca y yo puedo decir más cosas que los otros. Porque finalmente, si el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez confían en mí es porque creen que tengo las capacidades, no solamente técnicas para llenar un cargo como este, sino también política para mostrar la visión del país que nosotros soñamos. Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta. Colombia es un país que ha sido dominado por poquitas familias. Un país de casi 60 millones de personas es dominado por 62 familias durante mucho tiempo. 212 años. Y es la primera vez que tenemos un gobierno al cual llamamos progresista y que tiene otra visión. ¿Y eso qué tiene que ver con Bolivia? Es la otra pregunta que les tengo. Bueno, y ahora, ¿quiénes quisieran ir a estudiar a Colombia? Después de lo que les estoy diciendo, un país en guerra, que seguramente si les pregunto qué conocen de Colombia, terminarían hablando de quién. A ver, personajes colombianos que conozcan. ¿Quién? No oigo. Sin pena. Había una cosa muy bonita y era que cuando nosotros estábamos en Canadá y uno decía, no, yo vengo de Colombia, dicen, la tierra de Pablo Escobar. Y yo siempre decía, claro, uno siempre pregunta por el interés que tiene. Porque si usted tuviera otro interés, me preguntaría por García Márquez, ¿o no?
Pero bueno, uno siempre pregunta por el interés que tiene. ¿Cómo hacemos nosotros para despojarnos de toda esa historia de dolor y de esa marca tan terrible que deja el narcotráfico? En una sociedad en donde en mucho tiempo lo que se alababa era una cantidad de antivalores. En una sociedad donde caminamos sobre muertos. En una sociedad además donde no nos cansamos de bailar, de soñar, de reír. ¿Cómo hacemos para seguir riéndonos? Y eso tiene que ver un poco también con la crisis que está viviendo Bolivia, que a veces yo digo, pero Bolivia está como así, ¿no? Y uno dice, ya se van a caer, ya se van a caer, pero finalmente no. ¿Qué es lo que hace que no se caigan? ¿Qué es lo que hace que no nos caigamos? La otra cosa que yo quiero decir es que no estamos hablando de cualquier clase de mundo y de oportunidades, ¿verdad? Estamos hablando de un mundo que es cada vez más polarizado. Antes decíamos que el desarrollo estaba lejísimos en el norte, en Europa, etcétera, pero ya nos damos cuenta que no, que ellos están en crisis, que España acaba de pasar ¿cuántos días sin luz? ¿Y saben cuál es la diferencia? Que ellos se estaban muriendo de frío porque es la primera vez que les pasa. Pero como nosotros estamos acostumbrados, aquí nadie se muere de frío. ¿Sí o no? Y aprendemos a cocinar de otras maneras y aprendemos a abrazarnos de otras maneras. De eso es lo que yo quiero hablarles el día de hoy. Y hoy yo sí siento que se nos presenta una gran oportunidad porque finalmente tenemos un enemigo común. Y no hay cosa que una más a un latinoamericano que un enemigo común. Porque uno dice, ¿cómo es posible que la Unión Europea, ni siquiera hablando el mismo idioma, terminen unidos? Y nosotros, todos hablando el mismo idioma, ni siquiera nos podamos encontrar. ¿Cómo es posible que para nosotros las fronteras sean tan terribles, que las vemos siempre como líneas de división y nunca como puntos de encuentro? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que finalmente aquel sueño de la patria grande, porque nos encantan esos héroes, ¿verdad? Nos encanta Bolívar, nos encanta Sucre, nos encanta todo eso, pero pareciera que nos encanta solamente a manera de poesía. Porque cuando vemos a cualquiera que está aquí, entonces no. Ese colombiano que es no sé cuál, el venezolano que vino no sé dónde, el mexicano que ta. Pero hay de que venga alguien de Europa.